En el video anterior aprendimos que era muy importante recolectar data y que depende de esto era que la campaña fuera ganadora o no lo fuera. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar qué son esos datos que vamos a recolectar, vamos a encontrar palabras, vamos a encontrar textos, vamos a encontrar frases, vamos a encontrar números, podemos encontrar símbolos, entre otros. Y eso no va a ser interpretable por nadie, ¿sí? Tenemos que ser honestos y darnos cuenta que todas esas tablas, todo ese reguero de información no es interpretable. Entonces, en este video lo que aprenderemos es qué sí es interpretable y a qué se refiere con la interpretación de cada uno, cuáles son las gráficas que nos van a enviar todo este tipo de recolecciones de información. E inicio con una pregunta. ¿Usted de qué es? ¿De Coca-Cola o del equipo de Pepsi? Acá, como podemos ver en esta gráfica, es una gráfica de barras y nos indica que la mayor cantidad de consumidores que existen en el mercado son consumidores de Coca-Cola y que Pepsi representa un poco más de la mitad de lo que son los consumidores de Coca-Cola. Ahora, cuando nosotros cogemos toda esa data, todo ese universo digital, que ya hemos logrado encontrar cuáles son nuestros segmentos, cuál era la información que estábamos buscando, cuáles son esas palabras, esos temas, qué era lo que estábamos encontrando dentro de todo este universo digital, nos vamos a encontrar que tenemos una gran cantidad de datos. Esos datos tienen que filtrarse mediante herramientas de filtrado de datos, los cuales nos los van a terminar organizando y segmentando. Posterior a ello, estos van a ser graficados y vamos a encontrar mínimo, y de los que hablaremos acá, son 4 tipos de gráficos. El primero es un histograma, el otro son gráficos de barras, el otro son gráficos de torta, como son comúnmente conocidos, y finalmente los diagramas de dispersión. Los histogramas, recordemos que son un tipo de gráfica que nos va a indicar la repetición de un dato. O sea, cuántas veces ese dato lo vamos a encontrar dentro de la data que nosotros hemos recolectado. Un ejemplo. Nosotros tenemos dentro de un segmento que hayamos cogido que es de 18 a 25 años y se nos está repitiendo que le interesa el tema de la salud, y ese lo volvemos un dato que se está repitiendo constantemente, nos va a dar dentro del histograma que es una de las barras más altas. Pueda que el empleo sea el siguiente tema, eso nos lo va a reflejar también que va a ser la siguiente barra más baja. Y así sucesivamente. Eso nos va a indicar el histograma y al final nos va a identificar una acumulación de los datos, y las barras van a ser más altas o más bajas en medida que se repita más o menos el dato. Luego encontramos con el gráfico de barras, que es comúnmente conocido, en el cual vamos a hacer una comparación de datos directamente. Acá no son repetitivos sino acumulativos por cada uno. Entonces lo que vamos a encontrar es cómo se distribuyeron al final los datos, cómo si una barra es más alta que otra nos va a indicar que una tiene mayor relevancia que la otra, y eso es lo que nos va a decir este gráfico. Este gráfico es muy utilizado en la interpretación de data digital y más cuando son volúmenes de datos que podríamos simplificar, los vamos a simplificar mediante este gráfico, ya que es el más sencillo de leer y es el más sencillo de interpretar realmente. Entonces eso pasa con el diagrama de barras. Ahora encontramos la torta. La torta ya sabemos que es una comparación de datos. Siempre la recomendación es que va a ser para volúmenes de datos que no necesariamente son pequeños, pero tampoco son los más grandes, y que pueden ser graficados en unos segmentos más bien pequeños. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de cuatro grupos de edad, o estamos hablando de sexos donde encontramos hombres y mujeres, eso lo podemos dividir en tortas de manera muy sencilla y va a ser muy gráfico para las personas cuando se los estemos mostrando. Recordemos que después de la exposición, después de la interpretación de los datos, nosotros tenemos que hacer que sea fácil entender lo que hemos recolectado, porque si nosotros entregamos unos textos ileíbles para la mayoría, pues no se va a entender absolutamente nada y las decisiones pueda que lleguen a ser incorrectas. Por eso usar este tipo de gráficos que son tan visuales y tan fáciles de reconocer para absolutamente todos va a ser algo ganador dentro de nuestras campañas. Por último, encontramos el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión va a tener un eje X y un eje Y. En ese eje X y ese eje Y vamos a encontrar que hay unas variables que se van a ir encontrando a través del plano. A medida que se vayan encontrando distintos puntos, lo que vamos a poder es encontrar esa correlación que van a existir dentro de los datos. Este
tipo de gráfico nos puede servir para entender tendencias de lo que está pasando, de lo que ha pasado, e incluso muchas veces se pueden usar para ver qué podría pasar. Dentro de las herramientas que tenemos y de las que tenemos que sustraer esos datos, es importante que hablemos de una cosa, es ¿qué le podemos preguntar? En el video anterior hablábamos un poco de que se le podían ingresar muchos datos y que nosotros íbamos a tener ciertas características dentro de los públicos. Para este caso es importante que lo que nosotros estemos preguntando sea relativo con el tipo de gráfico que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de una data en la cual vamos a recolectar un dato específico en el cual si usted tiene preferencia por X o por Y candidato, hay que saber ya de inmediato qué tipo de gráfico voy a usar yo para representar esto. Cuál va a ser la forma más visual de hacer entender a las personas la data que yo estoy recogiendo, y adicional a ello es importante saber qué tipo de datos se puede incluir en qué gráfica. Porque finalmente si nosotros recolectamos datos y pretendemos usarlo en un tipo de gráfico que no aplica para esa información que nosotros hemos recolectado, sencillamente vamos a tener o lecturas erróneas o sencillamente no va a ser leíble, no va a ser digitalizable, no va a poder ser graficado de la manera que debería ser. Entonces es muy importante que las preguntas que nosotros vamos a hacer, los temas que vayamos a hacer, la distribución que vayamos a hacer, el tipo de muestra que vayamos a hacer, tienen que ser compatibles con el tipo de gráfico que vamos a usar a futuro. Finalmente pasamos al Waze electoral. En el video pasado habíamos quedado que ya teníamos esa dirección, esa data inicial, esa recolección inicial para tener una campaña ganadora. Ahora lo que tenemos que definir es cuál es la ruta que nos va a llevar. Eso es lo que vamos a hacer con todo esto. Ya tenemos unos datos que se han recolectado, ya sabíamos de dónde se sacaban esos datos, ya más o menos teníamos una guía. Acá comenzamos a graficarlo y es como esa ruta que nos sale cuando termina de recalcular el Waze, que metemos la dirección y nos muestra varias rutas disponibles. Esas rutas disponibles es lo que nosotros logramos con esta graficación de datos, que se vuelve interpretable, que ya me comience a dar insumos como cuánto tiempo me va a demorar, si tengo que pagar peajes por el camino, si hay un policía por el camino, todos estos datos que finalmente se van a ir encontrando en la data ya van a ser gráficos y ya van a ser digeribles para tener insumos para darle al estratega para que sea una campaña ganadora.